Luego se tiene un periodo que se pasa a un nivel de mayor profundización de las reformas neoliberales con las reformas estructurales, y ya no solamente el consenso de Washington a nivel de las políticas macro en general, sino las políticas de cambio estructural, de reforma estructural, profundización de las privatizaciones, mayor desregulación del aparato financiero, un nuevo tipo de inserción en los mercados internacionales y por tanto mayor exposición a la turbulencia financiera internacional, etcétera, ¿no es cierto? La quiebra de esas políticas desde la crisis en México, el efecto tequila, el efecto caipirinha, ¿no es cierto?, la crisis en el sudeste asiático, la quiebra de ese sistema, los intentos de pasar de procesos acelerados de devaluación a procesos más bien de tipo de cambio fijo y extra fijo, como en el caso del Ecuador con la dolarización, ¿no es cierto?, y el agotamiento sucesivo de los distintos modos de regulación, de estas distintas combinaciones de políticas económicas y de instituciones que básicamente lleva a una situación política de denuncia del neoliberalismo, de denuncia ideológica del neoliberalismo y de intento de exploración de otro tipo de políticas en toda América Latina a partir de los años 2000, ¿no? Eso básicamente marca el escenario en el que estamos hablando. Las consecuencias de esta situación se reflejan en la quiebra, en la bancarrota de la vieja arquitectura financiera, una menor dependencia una vez que se estabiliza o una vez que se disminuye el ritmo de devaluación sistemática de la producción latinoamericana, una mayor dependencia de la deuda externa en América Latina, un peso menor, más manejable a nivel macroeconómico de esa deuda, lo cual no significa que deje de ser un problema la deuda interna y externa para nuestros países, ¿no es cierto?, pero siempre ligado a una situación de inserción internacional crecientemente vulnerable, cuya respuesta ha venido dada por el lado de la acumulación de reservas. De todas maneras, en una situación de vulnerabilidad en la que los resultados positivos, más que ser, los resultados macrofiscales positivos, más que ser efecto de sanas y ortodoxas políticas, ¿no es cierto?, macroeconómicas, tienen mucho que ver con el ciclo de los términos de intercambio en los productos fundamentales para cada uno de los países. Bueno, en ese contexto, entonces yo quería graficar el hecho de cómo en el nuevo régimen de acumulación las condiciones de financiarización son tan internas, son tan enraizadas, tan medulares al funcionamiento del capitalismo y a la dinámica de la acumulación, y por qué entonces no es posible hablar de una mera crisis purgatoria, sino que el relanzamiento de la acumulación va a requerir transformaciones mucho más profundas. Como me habían oído en la exposición de saludo, no hay una determinación mecánica de cuál va a ser el resultado, de cuál va a ser el curso de los acontecimientos futuros. Al menos podrían establecerse una bifurcación en dos escenarios posibles. El uno con más de lo mismo, es decir, una salida a la crisis desde la lógica y el interés de las mismas oligarquías guerreristas, especulativas, ligadas al control de los recursos naturales desde las guerras de rapiña, ¿no es cierto?, que están instaladas en el manejo, en la parte anglosajona, digamos, del centro, cuya imposición o cuya consolidación no daría lugar a un proceso, digamos, de revitalización del sistema capitalista, porque estamos en una fase declinante, en una fase senil del desenvolvimiento vital del modo de producción capitalista como tal, y que más bien implicaría una situación de dictadura del capital cada vez más desembosada, una situación de relacionamiento de las clases muchísimo más violenta, de relacionamiento de las clases mucho más violenta, con consecuencias en el centro, pero con especiales situaciones en la periferia, en el relacionamiento con la periferia, a partir del poderío militar
del centro, y una situación de deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras, tanto en el centro como en la periferia, como en la semiperiferia. Y el otro tipo de resultado, cuya base sería justamente la movilización social, la conciencia, la lucidez de propuestas, de agendas viables en el corto plazo que permitan ir construyendo un proceso de acumulación de fuerzas que involucren a sectores no solamente de las fuerzas populares y no solamente del sur, sino que involucre a una apuesta por la paz y por el desarrollo a sectores también del gran capital en el centro, podría estar ligado al desarrollo de un nuevo pacto de convivencia, un nuevo pacto social, por tanto a la posibilidad, a la apuesta de un nuevo bloque histórico que defina entonces un nuevo tipo de relacionamiento entre las clases, ¿no? Esta nueva situación de excepcionalidad, decía Julio hoy de mañana, de un capitalismo reformista, estaría asignado, creo yo, por otra circunstancia histórica que a mi modo de ver resulta irreversible, es decir, la capacidad de absorción que tenía el capitalismo de hace 50, 70 años, que luego del triunfo de las fuerzas democráticas de la Segunda Guerra Mundial le permitió o se permitió establecer un pacto socialdemócrata con las clases trabajadoras en el centro y dio lugar a un proceso de industrialización limitada en la periferia y en la semiperiferia, tendría un significado histórico distinto en la actual fase, dado que el capitalismo internamente en su esencia ha cambiado. Gobierno Bolivariano.